Buenos días y bendiciones a todos. Es un gusto, honor y placer estar aquí con ustedes en la presencia de Dios Padre y de su amado Hijo Jesucristo. Estamos aquí reunidos para alzar a Dios alabanza a través de ofrecerle nuestro tiempo, ofrecerle nuestro espacio, ofrecerle nuestro día para poder estar en comunión leyendo la palabra de Dios. Damos gracias a todos los que nos escuchan, los que buscan de su presencia. Y pues estamos aquí con el motivo de leer la palabra de Dios según lo que perdón, según lo que su palabra atesora. Y el motivo prácticamente, y en este espacio le llamamos leyendo el libro de la ley de Dios, basado en Nehemías 8:8, que dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Realmente este es nuestro sentir, y eso es lo que necesitamos y buscamos hacer, y por consecuencia vamos a leer, y estamos leyendo el libro de Lucas, y vamos a comentarlo de igual manera conforme vamos avanzando en la lectura. Eso también lo queremos hacer basado en lo que le dijeron a Timoteo, dice, en lo que vuelvo, dedícate a la oración, perdón, dedícate a la lectura, la enseñanza y la exhortación y la enseñanza. Entonces vamos a buscar hacerlo con todo amor, sabiendo y confiando que estamos haciendo las cosas con una guianza del Señor Jesucristo, pero que vamos a orar para que nos dirija y nos guíe, para que podamos ser guiados en revelación, ciencia y en la guianza del Espíritu Santo. Entonces Dios los bendiga, guarde y ayude, y que oremos para que Dios nos guíe y nos ayude en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con esta necesidad de leer tu palabra, con esta necesidad de buscarte, con esta necesidad de amarte, con esta necesidad de transmitir una verdad y aprender de la verdad. Ayúdanos, quita todo estorbo, quita toda palabra de maldición, etcétera, que esté impidiendo la búsqueda de tu presencia y tu sanidad en el nombre de Jesús. Llenos, danos revelación, entendimiento, ciencia, gozo, plenitud de vida, y ayúdanos, por favor, en este tiempo de lectura para aprender y conocer de ti en plenitud y en verdad, y poder así ofrecerte nuestro corazón y nuestras vidas. Y ayúdanos, por favor, en nuestra consagración a ti, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, a ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, aquí, actualmente estamos leyendo el libro de Lucas capítulo 8. Específicamente hemos estado tomando el contexto, el término del endemoniado gadareno. Esto basado en la Reina Valera 60. Eh, recordemos que a veces la Reina Valera 60 o otras Biblias tienen un título para darle un contexto a lo que se está leyendo o un mayor sentido. En este caso es Lucas 8 de 26 al 39, que es el endemoniado gadareno. Recordemos de que también el pasaje que anterior, el que estábamos leyendo, que es Jesús calma la tempestad, que es Lucas 8, 22 al 25, habla acerca de una tormenta que hubo, y esa tormenta fue a consecuencia de la liberación que iba a ser manifestada con el endemoniado gadareno. Esto lo menciono, vuelvo a resaltarlo porque ya hemos hablado varias veces de esto. Lo que vamos a hacer es volver a leer esta parte de Lucas 8, 26 al 39. Pero para entrar en contexto de ello, vuelvo a resaltarlo de que había una tormenta, había algo que provocó la tormenta con Cristo, porque sabía llegar con el endemoniado gadareno y causar la liberación, iba a provocar el anuncio del evangelio y un testimonio prácticamente claro, visible y verdadero, y que no podían refutar con respecto al endemoniado. Entonces vamos a leerlo y vamos a ver, vamos después a especificar un poquito más con respecto a esto. Entonces es Lucas 8, 26 al 39, el endemoniado gadareno. Leamos. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. 30. Y le preguntó Jesús diciendo,
¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. 32, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de todos los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. 38, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bueno, como ya mencionamos y vemos este relato acerca del demonio gadareno y lo que prácticamente Jesús hizo. Y vuelvo a resaltar lo que el pasaje anterior cuando habla de la tempestad que se había levantado en contra de Jesús y los discípulos, era causa prácticamente de la liberación que iba a venir sobre el endemoniado, y las entidades provocaron que se ejecutara esto para que Jesús no pudiera llegar, y por consecuencia la liberación, y a razón de la liberación, la predicación y expansión del evangelio con un testimonio prácticamente verdadero de alguien que todo el mundo conocía, que sabía, inclusive lo tenían como alguna historia dentro del pueblo del endemoniado, que se mantenían sepulcros y demás. También recordar, y lo que hemos estado mencionando, de que tanto como el enemigo usa aspectos naturales o a través de tempestades y demás situaciones que tienen la capacidad de ello, también Dios tiene la capacidad de ejecutarlo. Vimos en el caso la relación entre Jonás y Jesús, ambos de la exposición de la predicación de un evangelio y la manifestación del mismo, solo que Jonás lo hizo en desobediencia, iba en una barca, iba en desobediencia, y por consecuencia ambos despiertan, tanto despiertan a Jesús para que se levante y calme la tempestad, como en el caso de Jonás, que lo despiertan, pero era porque él era causante de eso, porque Dios estaba impidiéndole que fuera a algún lugar. Entonces tenemos que discernir entre lo que Dios hace y el enemigo está ocasionando, y estamos hablando de diversidad de situaciones o el uso de tormentas u otras cosas que el enemigo puede realizar. Entonces, vamos a avanzar acá. Ya creo que ayer nos quedamos por acá, más o menos, el espíritu inmundo, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataba con cadenas y grillos, pues rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces, ya hemos hablado de que es bien importante que nosotros aprendamos a identificar qué nos está afectando. De un lado, hay personas que son no creyentes, que todavía nos están escuchando, que pueden tener problemas, y esos problemas pueden ser a razón de un espíritu, un demonio que está en la persona. A veces es difícil poder identificar o decir que lo tiene alguien, porque a veces se piensa en una pureza o se piensa en muchas cosas, o cómo es que yo voy a tener un demonio, un espíritu inmundo. Simple y sencillamente todo aquel que no está en Cristo y no tiene a Cristo, por consecuencia va a tener otra cosa que no es Cristo. Y por consecuencia eso lo ha llevado a muchas depravaciones. Por ejemplo, hay personas que están atadas a la pornografía, están atadas al alcoholismo, a la drogadicción, y a veces son por causas no únicamente físicas, sino que porque ya el aspecto físico involucró y rompió un límite y entró al aspecto ya de posesiones o de espíritus. Eso hay que tomarlo en cuenta, vuelvo a resaltarlo, porque a veces puede ser que alguien no tenga ese espíritu, no lo tenga una manifestación de posesión, porque no es lo mismo que un espíritu venga e influya o esté en una persona a que eso ya entre en una posesión demoníaca. Esto ha pasado, y no sé si han oído de ustedes de personas que de repente hay una situación, un pleito, y de que de repente dice que
perdieron la conciencia y golpearon a la otra persona, y la persona después cuando reacciona dice que no estaba consciente de lo que hizo. Eso es una posesión. Tal vez no lo poseyó de algo extraño, pero sí una posesión porque entró en violencia, un espíritu de ira, de contienda. También he oído acerca de testimonios de personas que cuando entran en el acto sexual dice que pierden la conciencia y no se recuerdan. Cuando sienten ya están haciéndolo en el acto. Eso también es una posesión. Hay diferentes maneras hay personas que también dicen que de repente agarraron un arma y matan a alguien y dice que no recuerdan el hecho, solo recuerdan que hicieron eso, pero no tienen conciencia. Entonces, en muchas de esas cosas son posesiones que han tomado a la persona, pero que pueden comenzar a pequeña escala. En el momento, la persona puede permitir la acción de posesión, como lo que ocurrió con Judas, cuando dice que comió el pan y Satanás entró en él. No fue lo mismo con Pedro, que Pedro fue influenciado por Satanás a hablar una palabra, sino que específicamente dice que Satanás entra en Judas y realiza lo que realizó. Y luego vemos cuando ya le dan las 30 piezas de plata o lo que él ganó, dice que él reacciona y él se da cuenta que entregó a un justo, porque es justo, y dice que tira las monedas de plata, se las quiere dar a ellos del pago que le habían dado, pero es porque él reaccionó a la posesión que había tenido con respecto a Satanás y pues la oportunidad que Dios le había dado para arrepentimiento. Entonces todo aquel que no está en Cristo está propenso a una posesión más, o ya está poseído, tiene algún espíritu dentro de él que no le permite vivir una plenitud de vida. Y aunque a veces lo quiera hacer, no lo va a lograr, o si lo logra, ese logro aparente significa prácticamente venderse a otro pecado. Pero todo aquel que esté en Cristo, si la persona no se dirige, porque ese es el otro concepto que a veces tenemos de que al ser creyentes y decir que recibimos el Cristo, el Espíritu Santo, pensamos que no tenemos ninguna influencia, como ninguna influencia de espíritus o demonios en nuestras vidas. Pensamos que no lo tenemos o no podemos tener posesiones. Y el punto es de que todo aquel que sigue en la maldad, es decir, que él aparentemente se convirtió al Evangelio, pero él no está viviendo conforme al Evangelio, única y exclusivamente está propenso otra vez a caer de una peor manera. La palabra de Dios dice que todo aquel que fue echado el demonio fuera, y esa persona dice que los demonios están magando y procuran regresar, si encuentran la casa vacía, lo que van, es decir, sin la llenura del Espíritu Santo, sin Cristo en plenitud en ellos, lo que va a pasar dice que regresa con 7 más. Y el postrer estado se vuelve peor que el primero. Entonces, las personas a veces cuando son creyentes se creen intocables, de que no les puede pasar nada porque están haciendo cosas y hacen cosas malas. Y tenemos que entender de que al estar en Cristo y militar conforme al Evangelio, por consecuencia entramos al bando de la luz y por consecuencia las tinieblas van a provocar em, embargarnos o tratar de quitarnos lo que Dios ya nos ha dado. Es decir, no es lo mismo alguien que está como compañero de alguien, en este caso cuando uno estaba en el mundo y era compañero del mundo, ahora el que estamos en la luz y ser compañeros de la luz. Significa de que inclusive el que esté limpio, es decir, si alguien está sucio y agarra una mancha y se ensucia más, no hay mucho problema porque sigue siendo sucio, tal vez ni se le nota. Pero alguien que ya está en una luz, está en santidad, está limpio, si agarran un pedazo de lodo o algo, se va a notar mucho más. Entonces, el enemigo va a estar propenso a influir igual en el creyente, y no significa de que alguien que esté en Cristo no va a ser influenciado por un demonio o un espíritu inmundo. Todo lo contrario, van a procurar hacerlo. Por eso son las tentaciones. Cuando alguien tientan a una persona, es, es puramente por eso, porque es un espíritu, un demonio que está procurando volver a llevarlo a una cautividad. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos, cómo nos guiamos en el Evangelio y estar atentos, atisbados, porque estar en Cristo Jesús no significa que vamos a estar libres de muchas cosas de acechos del enemigo. Y si alguien abre la pauta para el pecado, por consecuencia se va a llenar de ese pecado. Es decir, si un creyente viene y presiona el botón de la computadora o del televisor y ve pornografía, no pensemos de que el Espíritu Santo va a estar ahí.
no pensemos de que no pasa absolutamente nada. Hay una administración de parte de las tinieblas y un espíritu de pornografía que está ministrando y llenando a la persona. Está llenando a la persona de un espíritu inmundo y por consecuencia eso puede provocar la puerta para que entre una posesión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Igual pueden haber espíritus de prepotencia, de vanidad, de orgullo que pueden influir en un cristiano, tanto por fuera como por dentro. Y alguien dirá, pero ¿cómo puede habitar las tinieblas, el Espíritu de Cristo y las tinieblas? Puede hacerlo. Ya hemos mencionado que es dependiendo de dónde habite cada uno. Entonces, tenemos que tener en cuenta, pero es porque uno le está abriendo la pauta a lo malo, no le está abriendo la pauta a Cristo. Entonces, ¿a quién le está abriendo la pauta? Y eso lo podemos ya mencionar como lo que hablamos acerca de los reyes de Israel, de que decían que habían reyes que hacían lo correcto delante de Dios, pero aún permanecían los altares a otros dioses cuando estuvo su gobierno reinado. El único que logró quitar absolutamente todo era Josías, que quitó todos los lugares altos de maldad que había en de idolatría, y eso representa nuestras vidas y nuestro corazón, de que tenemos altares a lo malo dentro de nuestro corazón y que tenemos que ser como Josías, es decir, como Cristo, que cumplió la palabra de verdad y destruir todos los altares de idolatría que hay en nuestro corazón. Y por consecuencia, si hay un altar de idolatría, por lo tanto hay una contaminación. Entonces, vuelvo a resaltarlo. Y ya lo que vimos, el espíritu va a influenciar y según lo que se manifieste en nosotros, vamos a lograr determinar qué entidad espiritual es. Ya lo vimos conforme a lo que he visto y también conforme a donde moro, como lo que vimos el día de ayer, inclusive aquí abajo lo dice que era impelido por el demonio al desierto. Sí, en el otro lado decía, en el versículo anterior decía que era, dice, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Recordemos que vuelvo a saltar los sepulcros relacionados con la muerte, gente muerta. Es decir, que prácticamente un espíritu nos va a llevar donde está la manifestación de esos espíritus. Es decir, alguien que le gusta la pornografía se va a conectar con gente que mira también pornografía. Es decir, alrededor del mundo en un canal en la noche están transmitiendo algo pornografía, la gente se va a conectar juntamente con ellos viendo esa pornografía, es decir, un sepulcro. Si alguien se va a fiestas, de igual manera es un sepulcro, se junta con otras personas del mismo sentir. Y también como hablamos del Espíritu Santo, que lo que va a provocar el Espíritu Santo es de que busquemos una comunión unos con otros, también el Espíritu Santo nos va a provocar no estar en un sepulcro, sino que estar con los vivos, es decir, con personas que también creen en el Evangelio. Entonces debemos estar atentos a todo esto de lo que el enemigo puede provocar y que lo que Dios hace prácticamente es enseñar al hombre de que quien Dios mismo necesita que el hombre sea transformado, pero que no permanezca en la vana manera de vivir, que no permanezca en los actos antiguos, sino que él cambie su manera de entender y de pensar y por consecuencia los actos que él realiza para que no entre una maldad en él y por consecuencia no sea manifestado en maldad. El ejemplo que podemos poner de respecto a esto, y como vuelvo a resaltar, de una manifestación, una guianza y una posesión, es lo que podemos ver con Jesucristo cuando fue bautizado. Porque cuando Jesucristo fue bautizado, vemos en la palabra que dice que prácticamente Jesús cuando fue bautizado, dice que cumplió toda justicia. Al cumplir toda justicia, lo que prácticamente sucede es de que Jesucristo, el Espíritu Santo reposa en él. Es decir, en ese momento no había tenido un reposo del Espíritu Santo, sino lo que había pasado era que Jesucristo te entrega justicia, es decir, cumple con un acto, algo que sucede, y a la hora de ser bautizado en agua y cumplir con él toda justicia, dice que saliendo de las aguas, el cielo se abre y el Espíritu Santo reposa sobre Jesucristo. Al reposar sobre Jesucristo, estamos hablando de que ya la manifestación cambia en Cristo Jesús. Dice que el Espíritu de Dios lo guía al desierto para ser tentado por Satanás. Jesús puede vencer a Satanás a través de que Satanás lo tienta 3 veces y vence sobre todas estas tentaciones y así comienza su caminar y ministerio. Ahora, cuando estamos en nosotros en la vida de Cristo Jesús, pasa lo mismo, solo que ahora veámoslo del lado de las tinieblas. Un acto de Jesús provocó
que los cielos se abrieran y que el Espíritu Santo reposara sobre Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando continuamente hacemos lo malo? Porque así como Jesús continuamente hizo lo bueno hasta los 30 años y cuando concluyó con el acto del bautismo, el Espíritu Santo reposa sobre él. En este caso, del lado de las tinieblas pasó lo mismo. Alguien comienza a hacer cosas o actos de maldad hasta que llega a un punto de que cuando concluye, como por así decirlo, su graduación en maldad, lo que provoca es de que también las tinieblas se manifiestan y hacen que repose la maldad en esa persona. Y es cuando entran los demonios o las posesiones. Es decir, que los actos que cometemos van a procurar abrir puertas para que haya una posesión dentro de una persona. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado y con este aspecto del endemoniado gadareno, porque vuelvo a resaltarlo, puede ser que alguien lo esté viviendo, lo esté padeciendo. Inclusive, lo voy a mencionar, hubo un caso que una persona me escribió por Facebook y me indicó de que cómo hacía él para, o qué podía hacer él prácticamente para salir de lo que estaba pasando, porque él prácticamente me comentó que entró en una página de internet donde había una oración que era para entregarle la vida a Satanás. Dice que él la oyó, dice que creo que estaba en otro idioma, dijo él, pero él igual lo hizo. Y el problema dice que después de haberlo hecho, y bueno, mire, alguien lo puede ver como un juego, alguien lo puede decir, no, esto no va a pasar nada. Después de que aconteció eso, dice que le comenzaron a pasar cosas a esta persona mala y él me decía, mira, pero ¿qué hago para quitármelo? ¿Qué oración uso para quitármela? Y yo le dije, mira, lo único que puedes hacer es confiar en Jesús y entregarle tu vida a Cristo. Si no le entregas tu vida a Cristo, no va a pasar, por más que ores. Si no le entregas tu vida a Jesús, no va a pasar nada. Pero es porque él oró, hizo un acto que para él puede ser inofensivo, puede ser como un juego inclusive, pero él prácticamente hizo algo que no le convenía. Y la única manera de entregarlo es entregarle su vida a Cristo, arrepentirse de lo que hizo y seguir continuar orando. Es decir, no, él pensaba que era así como él cayó en ese pecado, pensó que tal vez solo era orar de a Dios, Señor, quítamelo y fuera, y de ahí dejar de seguir a Cristo y también y seguir en su mismo mundo. Y no funciona así, porque prácticamente esa persona se hace esclavo de lo que pasa. Igual vuelvo a resaltarlo con aspectos de la fornicación, adulterio, etcétera, con esos actos que hacemos continuamente, lo único que hacemos es esclavizarnos a la manera de vida y por consecuencia abrir la puerta al pecado. Y eso, no, vuelvo a resaltarlo, involucra a personas que inclusive son creyentes del Evangelio. Si esa persona sigue haciendo sus actos de maldad o sigue pecando en lo mismo, va a procurar abrir una puerta para que entren más y más el espíritu inmundo y lo influencia. Por eso que a veces hay personas que son creyentes que terminan en adulterio, en fornicaciones, en pleitos y demás cosas porque le han ido abriendo la pauta poco a poco a las entidades y las personas no creen que pueden ser poseídas. Y vuelvo a resaltarlo, por eso hay liberaciones. O sea, cuando la Biblia habla de que si el Hijo los libertare seréis verdaderamente libres, significa claramente que nos va a libertad. Pero también significa que yo no me voy a volver a meter lo mismo, porque este pasaje lo usan las personas que dicen de que un creyente no puede ser endemoniado, un creyente no puede ser poseído, etcétera. Pero lo que tienen son pura teoría. Eso es lo que tienen, son pura teoría porque no han vivido realmente la plenitud del Evangelio. A lo que quiero dar a entender es lo siguiente. El contexto bíblico sí dice de que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres, pero también dice que tenemos que permanecer en la verdad. Es decir, Dios me pudo haber libertado, pero si yo no permanezco en esa libertad, significa que voy a entrar en esclavitud. Y también la Biblia dice, y eso hay que tomarlo en cuenta, cuando dice si el Hijo libertad seré verdaderamente libre, dice, y si cumpliereis mis mandamientos, conoceréis la verdad. Si cumpliereis mis mandamientos, si vivís según mis mandamientos, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No habla de que únicamente, y vuelvo a resaltarlo, eh, es el hecho de que tenemos buscar la libertad en Cristo, pero esa libertad, por consecuencia, tenemos que aprender a caminar en esa libertad. Jesús le dijo, ve y no peques más, no sea que te acontezca algo peor. Jesús lo libertó, Jesús lo sanó. Pero si él volvía a pecar en lo mismo, le iba a suceder algo peor. Y eso es lo que no entendemos. Y eso es el aspecto cuando él dice, si el Hijo libertario sería verdaderamente libre. Claro, así es, pero si la persona vuelve a caer en el mismo pecado, no espere de que no va a venir una posesión. No espere de que no va a venir un espíritu porque va a acontecer y lo va a ministrar, porque ese es el efecto del enemigo.
constantemente hacer que caiga en el pecado. Ya lo vimos con respecto a Pedro, y vuelvo a resaltar esto por el endemoniado gadareno, porque la pregunta es, ¿cómo fue que el endemoniado gadareno llegó a ser endemoniado? Porque a veces solo vemos el relato del endemoniado y cómo Dios lo libera, pero no vemos de cómo fue que él cayó en esa posesión. No vemos cómo él cayó en ser endemoniado. Solo vemos cómo Dios viene y lo rescata, pero ¿cómo fue que esta persona cayó en demonía y más endemoniada que otras para tener una legión? Como lo vemos acá, que le dice, ¿cómo te llamas? Y dijo legión. ¿Cómo fue que esta persona llegó a caer en tal nivel de posesión demoníaca? Eso no lo aparentemente no estamos viendo y por eso estamos explicando todo esto porque aquel que es creyente no piense que no puede caer en una posición demoníaca o no piense que no puede ser influenciado por un espíritu inmundo, no piense que no tiene espíritus inmundos en él. Media vez hace actos que conllevan la maldad, van a ser llenos de maldad. Así como uno va a la iglesia o uno canta en su cuarto y levanta sus manos y adora a Dios y siente la presencia de Dios como habita en uno, como lo llena uno, porque uno está haciendo un acto que es alabanza, adoración. Cuando uno lee la Biblia también es purificado a través de la verdad. Por consecuencia, si uno hace otros actos, como el acto de, por ejemplo, ver televisión, el acto de alguien que tal vez ve pornografía, alguien que tal vez se pasa trabajando mucho, alguien que se mueve en prepotencia, altivez, todos esos actos van a dar la pauta para que se abra una puerta para contaminación en la persona. Y entre más habiten esa maldad, más y más y más y más va a abrir la pauta para una posesión, inclusive si es creyente. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta y lo vuelvo a resaltar también, porque muchos dicen que el que es salvo es siempre salvo, pero creo que no han leído la Biblia en Hebreos capítulo 13 cuando dice de que y aquellos habiendo probado el don celestial pecaron conscientemente. Dice que lo único que les queda es una horrenda expectativa de juicio porque no hay más Cristo para volver a ser crucificado por ellos. Entonces tenemos que, y dice que lo único que espera es una horrenda expectativa de juicio. Es decir, tenemos que comprender de que si nosotros, Dios habitó en nosotros, tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Ya no tenemos que seguir otra vez en la vieja manera de vivir. Y eso es lo que hablamos el día de ayer a las 6 de la tarde con la enseñanza cuando hablamos de la levadura de los fariseos, que Jesús dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. O también en otro pasaje en 1 Corintios dice, capítulo 5 si no estoy mal, cuando dice, tengan cuidado de la vieja levadura, es decir, la vieja doctrina, la vieja forma de vida. Tenemos que tener cuidado porque eso va a abrir la pauta, si lo seguimos haciendo, para que seamos poseídos o llenos de espíritus inmundos o influenciados por espíritus inmundos. La influencia, vuelvo a resaltarlo, es algo que está afuera, pero también mientras más se hace, también la persona se llena. Es decir, si hay una llenura del Espíritu Santo, también va a haber una llenura de maldad. Como, por ejemplo, el pasaje donde habla de eso lo podemos ver en el libro de Hechos cuando le dice, creo que es Pablo, le dice a la persona, dice, porque yo veo que tú estás en cárcel de amargura. Es decir, esta persona estaba llena de amargura, porque ¿qué es una cárcel? Una cárcel prácticamente, si lo queremos ver así, es como un cuarto de alguna medida y pues tiene, como lo hacen, ver en las películas, con barrotes y hay una persona dentro, pero prácticamente está encarcelada, está cubierta de amargura. Entonces, esa persona fue llena de amargura y estaba encarcelada por la amargura, no podía salir de ahí. De igual manera con otros espíritus, otros entes, cuando prácticamente Pablo echa fuera el espíritu de adivinación de una mujer y así sucesivamente, las personas se llenan constantemente según los actos que realizan, le abren la puerta. Inclusive alguien no puede tener la posesión demoníaca, pero la influencia que está afuera y mientras más comienza a hacer el acto, más se comienza a llenar de ese espíritu y por consecuencia, entre más se llena, más rompe límites y por consecuencia llega a ciertos niveles de posesión y llega a adquirir ciertas cosas en el mundo de las tinieblas. Vuelvo a resaltarlo, puede que no comenzó con una posesión, solo con un acto y eso fue paso a paso. De igual manera con Cristo, de igual manera es entre una persona más
cree, más obra, más se llena y por consecuencia más la plenitud de Cristo está dentro de él y asimismo la llenura que crece de él es más grande, porque hay llenuras en el Evangelio, llenuras del Espíritu Santo y por consecuencia entre más se llene, por eso dice el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces hay una llenura que tenemos que estar buscando constantemente, ya que eso nuestra dimensión se hace más grande y por consecuencia la llenura es más grande. Vuelvo a resaltar todo esto por el punto y hecho de que debemos buscar no permitir que el enemigo influencie para que no caigamos endemoniados o siendo influenciados por espíritus o posesiones. Y esto lo vamos a conocer en vida y en carne propia cuando comencemos a buscar a Dios de tal manera en oración, en ayunos, en vigilias, etcétera, de creer en Cristo cada día e integrarlo en nuestra vida, porque vamos a comenzar a experimentar lo que representan liberaciones en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Y ya estamos, inclusive ya estamos viviendo esas liberaciones, pero no nos damos cuenta, porque no nos damos cuenta que es una liberación. A veces alguien solo con el hecho que bostece o a veces llore, etcétera, son manifestaciones de liberación, pero las personas no lo ven como eso. Es, por ejemplo, hay alguien que está predicando en la iglesia y de repente alguien bosteza. No, a veces no es por el aburrimiento del predicador necesariamente, sino que puede ser por una liberación que esté manifestándose en ese momento. Y algunas otras cosas que indica la Biblia, pero como el hombre habita demasiado en maldad, no puede tener libertad. Las personas a veces solo van a la iglesia una vez el domingo y luego el día a día siguen con sus mismos pecados, con sus mismas rutinas. Entonces, ¿cómo habrá una liberación? ¿Cómo habrá una manifestación de libertad si únicamente se someten a la iniquidad? Es como que yo viniera y agarrara un vaso de agua le comienzo a echar tierra o le comienzo a echar otro tipo de líquidos que lo comienzan a poner negro y de repente yo le echo una gotita de agua. No pensemos de que esa gotita de agua va a limpiar el vaso, no va a hacer. Y no estoy menospreciando lo que significa Cristo y la plenitud de gloria. Pero simple y sencillamente, si alguien va a la iglesia, va todo contaminado y levanta sus manos a disque adorar o a recibir algo de Dios y tal vez a alabarle, pero si continúa en su vida diaria de maldad, es como que alguien se comienza a ensuciar demasiado y por consecuencia, si se ensucia demasiado, la cantidad de presencia de agua que necesita para limpiarse va a ser mucho más de que alguien que tal vez solo tiene una pequeña mancha. Es decir, alguien tiene una pequeña mancha, lo que va a necesitar es un poco de agua para quitarlo. Pero si alguien tiene toda sucia su vestidura, su vestimenta, por consecuencia van a necesitar un nivel mayor de agua y de otros líquidos para poder limpiar su vestidura. De igual manera pasa con el endemoniado gadareno y con lo que la Biblia habla respecto a varios puntos. Ahora avancemos con esto y ya lo que vimos ayer dice, y le dijo, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, tenemos que reconocer qué es lo que nos está infectando, tanto que sea una influencia que está haciendo fuera de nosotros, como lo que está dentro de nosotros en espíritu o un demonio o posesión que podemos tener. Alguien dice, si alguien dice, yo no lo tengo, yo soy cristiano, etcétera, no está de más preguntarle a Dios. Porque la Biblia dice, líbrame de los errores que me son ocultos. Eso lo dijo David. Entonces no está de más irle a preguntar a Dios. ¿Por qué? Porque si uno le pregunta a Dios y dice, Señor, tengo demonios, y él dice uno que no, pues ya es listo, ya tiene una confirmación de parte de Dios y lo puede decir con toda certeza. De igual manera con espíritus o con demonios. No únicamente decir es que la Biblia me dice a mí que no tengo. Está bien, pero mejor pida una confirmación de parte de Dios. Confirme. Y Él va a confirmar no solo por espíritu, sino por testimonio escritural. Y tiene confirmaciones, porque la Biblia dice, en boca de 2 o 3 será dado todo testimonio. Entonces, por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra, Dios va a confirmar. Y si uno no lo tiene, pues gloria a Dios. Siga caminando y procure no caer. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. La Biblia dice que el que esté limpio, límpiese más. Entonces, no tenemos que bajar la guardia. Entonces, lo siguiente que vemos acá es porque muchos demonios había entrado en él. Entonces, no solo podemos tener un demonio o dos demonios o tres o espíritus que pueden estar influenciando fuera o dentro de alguien, sino que pueden ser muchos. Eh, no hay límite. Aquí solo lo que más pueden expresar es una legión, pero no significa que solo se rica a un número específico.
Esto, vuelvo a mencionarlo, es según el acto que una persona puede ejecutar o realizar, va a provocar la posesión o la manifestación de una persona o de un demonio en él. Ya leímos Isaías capítulo 11 cuando habla de los 7 espíritus de Dios, que dice que reposaron en Jesús. Si el Espíritu Santo reposó en Jesús a causa de que Jesús cumplió con una justicia y el Espíritu Santo descendió como paloma y reposó en Jesús, eso significa también de que los otros espíritus de Dios, como la sabiduría, el conocimiento, el consejo, el poder, el temor de Jehová, también significa que fue porque Jesús lo practicó y por lo consecuencia pudieron reposar en él. Cuando hablamos de reposar significa que se siente a gusto estando ahí. Esto es lógico, por ejemplo, cuando a alguien le gusta ir a un restaurante porque lo atienden bien, porque aparte que lo atienden bien, le gusta la comida. Entonces la persona viene y va con gusto al restaurante. Es más, invita a sus amigos para que lleguen ahí. De igual manera pasó con Jesucristo, cuando el Espíritu Santo o otras situaciones surgieron para que reposaran en Jesús, porque se sentían a gusto estando con Jesús. De igual manera pasa con los demonios o espíritus, cuando alguien hace lo malo y lo malo y lo malo, el demonio ya se siente a gusto estar con la persona porque está haciendo lo malo, no hay una contienda, no es decir, así como el hecho de que alguien dice, no, no quiero hacer lo malo, no quiero hacer lo malo, y entonces hay un conflicto entre el espíritu inmundo y la persona porque el espíritu inmundo quiere entrar y entrar y entrar y entrar y hace lo posible a través de situaciones de cómo influenciar, tentar, etcétera, para que se provoque el reposo del demonio en la persona. Entonces nosotros por eso mismo tenemos que tener cuidado con lo que pensamos y hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso la Biblia habla que tenemos que pensar y meditar en la palabra de verdad de Cristo Jesús y no dejarnos influenciar por esto, inclusive por la preocupación y por otras cosas que la palabra puede dejar ver. Entonces es importantísimo reconocer qué pecados o espíritus tenemos para no seguirlos haciendo, no sea que nos pase algo peor. Y vuelvo a saltar aquí, dice, porque muchos demonios habían entrado en él. 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Eh, es algo interesante, pues no voy a entrar en detalle de esto, pero vemos cómo es de que dice que no los deje ir al abismo, es decir, hay un lugar por el cual van a ser ellos echados y van a ir al lugar a donde los pueden enviar, pero ellos ruegan para que no fuese así. Y es más, como vemos como eh, Dios permite y les cumple esa petición, inclusive a los demonios. Imagínense, si a los demonios les cumple una petición, ¿cuánto no más a aquellos que son hijos de Dios les va a cumplir una petición? Pero vuelvo a resaltarlo, tenemos que saber cómo rogar y orar a Dios. Ellos prácticamente están clamando por misericordia, saber ni qué tanto hay en el abismo, de lo que ellos pueden sufrir o padecer en ese lugar, para que les pida que no fueran ahí, sino tener un lugar como los cerdos. Dice, y había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Entonces, ¿cómo es de que ellos ruegan y aún así Dios le cumple a personas que no son hijos de Él, que son demonios, espíritus que están atormentando? ¿Cuánto no más si nosotros le pedimos misericordia a Dios de que nos libre de los demonios o espíritus? Y vuelvo a resaltarlo para que Él nos dé una certeza de esto. Esto ya lo vuelvo a mencionar. No es el hecho que usted lea un libro de teología. Le puede dar una pauta, sí, claro, pero la verdad la va a dar el Espíritu Santo. Había muchos teólogos en el tiempo de Jesús que se llamaban fariseos, escribas, eso es teólogos del antiguo tiempo, pero no pudieron identificar a Cristo. Había otro teólogo que se llamaba Pablo, que tampoco supo quién era Jesús. Había otro teólogo que se llamaba Gamaliel, que tampoco supo quién era Cristo, porque no lo seguía. Hasta que no se les manifestó Cristo y les mostró la realidad del Evangelio, pudieron realmente ver quién era Jesús. O sea que un libro de teología no me va a hacer conocer a Cristo. Cristo mismo me va a hacer conocerle a Él. La Biblia dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos recordará y nos guiará a toda verdad y por consecuencia nos dirá quién es Jesús. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Hebreo, dice, porque ustedes cuando leen la ley todavía tienen un velo puesto en sus ojos y por eso no pueden conocer las cosas que son de la verdad. Entonces no es el hecho de leer un libro de teología, es el hecho de conocer el Espíritu de Cristo quien nos guiará a conocer lo que está escrito. Tanto cuando uno lee la Biblia, cuando alguien tal vez lee un libro de teología. Es decir, no confiemos realmente confiemos en Dios primeramente y Él se enfocará a Dios en darnos la revelación y la verdad
en las cosas. Por eso dice la Biblia, pedid un espíritu de sabiduría y de inteligencia y de revelación para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, perdón, alumbre los ojos de vuestro entendimiento para conocer el llamado que nos ha sido dado. Entonces vuelvo acá, dice que él le piden que lo mande a un acto de cerdo, dice, y los demonios los más salidos del hombre entraron en los cerdos y el acto se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Aquí algo bien importante de ver, y con esto vamos a concluir, es de que los demonios dice que sale de un cuerpo de un hombre que está contaminado, que está poseído por lo que pudo haber hecho, no sabemos, puede haber sido solo únicamente un acto que provocó esta posesión, o muchos actos que provocaron que abrieran la puerta a tal nivel, pero entendamos también de que estos demonios salen y entran a otros que son los cerdos. Regularmente en la Biblia, cuando se habla de un cerdo, se habla de contaminación, se habla de inmundicia, se habla de muchas cosas con respecto a los cerdos, pero vemos cómo salen de este cuerpo y entran a un cuerpo también de inmundicia, como los cerdos, que nos da a entender a veces de que los demonios van a estar buscando cuerpos y lo más propenso son aquellos que se comportan como cerdos. ¿Qué significa? Aquellos que andan en impurezas, aquellos que andan contaminándose y demás. Esos son los que están más propensos a ser eh, demonizados, por así decirlo, a ser propensos a la contaminación espiritual. Y por eso mismo tenemos que tener mucho cuidado, porque inclusive puede llevar a la muerte de una persona. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, de vivir en pecado, porque si seguimos viviendo en pecado va a haber un momento en de que Dios va a dar el permiso para que los espíritus o demonios entren en el cuerpo de una persona. Porque aquí pidieron ellos permiso, es decir, un espíritu, un demonio, lo que va primero a ir a preguntarle a Dios es el permiso si puede llegar a contaminar la vida de un hombre. Y si el hombre sigue pecando, sigue haciendo su maldad, el espíritu, Dios le va a permitir a un demonio, un espíritu que entre en este hombre. Sea, llámese cristiano, llámese predicador, llámese quien se llame. Si la persona sigue en pecado, va a permitir que entre en él. Esto pasó con Judas, vuelvo a resaltarlo, y dice que Satanás entró en Judas y provocó que traicionaran a Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra manera de vida y no tener, porque vuelvo a resaltar, hay otra cosa bien importante aquí, dice lo siguiente, dice que estos cerdos pasían en el monte. Regularmente cuando se habla de monte se habla de lugares en los cuales se hace adoración, ya sea a Dios o a las tinieblas. Entonces estos cerdos andaban en los montes. Podemos decir que estos podían estar en los montes, es decir, en la iglesia, pero seguían contaminándose. Es decir, pueden estar yendo a la iglesia, pero se siguen contaminando. Es decir, van a la iglesia y siguen pecando en fornicación, en adulterio, en pornografía, en altivez, en vanagloria, en hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siguen yendo a la iglesia. Si hay una liberación de demonios, posiblemente el demonio va a caer en la persona. Igual manera, si va en un monte de idolatría, los cerdos si siguen paseando en esos lugares de idolatría, por consecuencia, van a estar propensos a ser poseídos o demonizados o llenos de espíritus inmundos. Por eso mismo tenemos que buscar la santidad y no habitar en montes de tinieblas, sino en el monte de Sión, donde están los ángeles y principados y potestades de luz en Cristo Jesús, y ese también los espíritus de santos hechos perfectos y los unigénitos y los primogénitos de Cristo. Entonces, vamos a terminar acá. Ruego en Cristo que nos ayude a tener cuidado con lo que hacemos y lo que pensamos y hacemos, y tener fe en Cristo para purificarnos en Cristo Jesús y echar fuera y que seamos libres. Pero como dice la Biblia, y conoceréis si cumplís mis mandamientos, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No solo utilicemos el versículo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, sino que también dice, y el que cumple mi mandamiento conocerá la verdad y la verdad le hará libre. No vimos esa otra parte porque es importante el cumplimiento del mandamiento. No solo decir, yo creo en Jesús y vivir la vida como se puede, no. Más bien por eso nos ha dejado la instrucción de vida que es la palabra de Cristo. Pues oremos, Padre, venimos delante de ti agradeciéndote por el tiempo y espacio que has brindado a nuestras vidas y corazón. Te damos las gracias por este mover y motivo que nos has hablado acerca de esto con respecto al endemoniado gadareno, porque estamos aprendiendo de ti pues las diferentes maneras en las cuales pueden caer uno endemoniado y también cómo uno puede entrar en una libertad en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo.
Así que hoy te damos las gracias, Padre, por esto. Te bendecimos, amado mío, y te adoramos por la verdad y la misericordia brindada. Y te queremos agradecer por todo lo que tú haces y has hecho. Ayúdanos, por favor, a no hacer actos de maldad, a no pensar en maldad, para no caer en posesiones demoníacas, tampoco en influencias o contaminaciones espirituales, porque después salir de ello cuesta. Ayúdanos, por favor, amado mío, más bien a buscar tu libertad constante, a rogar tu libertad, a buscar la libertad en Cristo Jesús y a buscarte cada día eternamente y para siempre. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, amado mío. Amén y amén. Bendice a todas las personas en Cristo Jesús y ayúdanos, por favor, a habitar en tu presencia en todo. Nosotros damos las gracias a todos por escucharnos. Primeramente, Dios, mañana continuaremos con la lectura y pues terminando de comentar lo que acabamos de leer. Y pues también comentándoles pues que estamos en otras redes sociales, tanto en Facebook. Bueno, aquí me pregunta mi nombre. Mi nombre es Juan José Grajeda. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Grajeda. Como vuelvo a mencionar, estamos en otras redes sociales, como es Jehová mi salvación o Yahweh mi salvación. Y compartimos en diferentes redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, eh, Castbox y en otras redes sociales, diversidad, tanto Twitter, Twitch y etcétera. Compartimos contenido o mensajes, videos, etcétera, para pues tratar de edificar el cuerpo de Cristo, para que todos podamos ser edificados en la verdad. Entonces, Dios los bendiga a todos y Dios los guarde y los dirija cada día en su verdad. Y pues cada día podemos buscarle a Jesucristo con un corazón sincero y podemos habitar en gracia y en gloria en Cristo Jesús. Dios los bendiga y los guarde y pues espero que su corazón se regocije en Jehová. Primeramente, Dios nos oímos a las 6 de la tarde para la predicación y podamos pues compartir con todos los hermanos en Cristo Jesús. Entonces, también nos vemos primeramente mañana a las 5 de la mañana para la lectura, para la oración y a las 6 de la mañana continuamos con la lectura de la palabra donde nos quedamos. Entonces Dios los bendiga y guarde, Dios haga reposar su Santo Espíritu en ustedes y los dirija cada día a su verdad y eternidad en Cristo Jesús. Eh, y pues gracias por estar por leer con nosotros y nos vemos primeramente Dios el próximo en otra ocasión. Bendiciones a todos.